Y atentos a distintas problemáticas sociales y sobre todo los que tienen que ver con la justicia en México. Hoy invitamos y está con nosotros Esteban Román, editor del Universal. ¿Cómo estás, Esteban? Bienvenido. Muchas gracias, Estela. Cuéntanos de este tema de verdad duro que investigaste. Claro. Ayer se cumplieron 2 años del Acuerdo Nacional por la Seguridad y no solo están decepcionados Alejandro Martín y María Elena Morera, los protagonistas de aquella reunión entre secretarios de Seguridad Pública, entre gobernadores, en fin, sino también la gente que lo vive, que lo sigue viviendo, que lo ha vivido los últimos 2 años como víctimas. Hemos recogido algunos testimonios que nos lo presentan así y que reflejan cómo términos que parecerían vagos, términos que parecerían que solo tienen significación legal como la presunción de inocencia, en realidad tienen un significado real para definir si una persona se va a quedar 5 años en la cárcel siendo inocente o si va a quedar libre porque las instituciones funcionan y porque los procesos dentro de esas instituciones funcionan, el Ministerio Público, la actuación dentro de los juzgados. Creo que el reportaje que vamos a ver es un buen ejemplo de qué es lo que no ha funcionado a ras de piso. Bien, vamos a verlo. La mitad de todos los sobornos y las extorsiones que se cometen en el país se registran en el Distrito Federal y el Estado de México, de acuerdo con un estudio del Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial. Con la ayuda de policías, los extorsionadores acusan de delitos ficticios a inocentes que se ven forzados a elegir entre pagar la extorsión o pasar semanas en la cárcel. Mi caso concreto es de una presunta paciente a quien se le practica un estudio. Una vez que pongo un pie fuera del laboratorio, me veo sujetado con gran violencia por un policía que me inmoviliza. Pues te van más o menos diciendo qué cantidad necesitas por el tipo de delito del que te acusaron. Y pues desde ahí ya dices tú, bueno, y si no tengo el dinero y aunque mi familiar sea inocente, pues se va a quedar, ¿no? No hubo presencia ni de espermatozoides, la foto no indica ningún tipo de lesión que presente el menor y tampoco podemos decir que lo que llevaba la prenda fueran en realidad sangre. A mi esposo le concede un amparo el Poder Judicial porque existieron muchas irregularidades en el procedimiento administrativo. En la reforma penal de 2008, la Constitución fue modificada para evitar justamente ese tipo de casos. La presunción de inocencia, la transparencia de los juicios y la obligación de que los jueces expliquen sus sentencias tienen ese objetivo. El problema es que a 2 años de la nueva legislación, ninguno de los 32 estados del país ha concluido con alguno de esos ejes. Hoy día los jueces, muchos jueces no juzgan, son meros inspectores de control de calidad. Si la gente del Ministerio Público dice, pasó esto, el juez palomea 1, 2, 3, a prisión. Un proceso tan complicado, tan laberíntico, es un campo minado y se presta a todas las posibilidades de corrupción. Cuando uno revisa la ley mexicana, este proceso tan complejo es una invitación a la corrupción. Pero también cuando revisamos las penalidades, descubrimos cosas que nos alarman, cosas que nos sorprenden. Por ejemplo, si vemos el Código Penal del Distrito Federal, un juez podría condenar a una persona que le sacó un ojo a otra a 3 años de prisión, de acuerdo con lo que establece el Código Penal. Y ese mismo juez podría condenar a otra persona a 10 años de prisión por haberle dado una nalgada a una mujer en el metro. Para Código, Esteban Román, El Universal TV. Qué impotencia, qué coraje, Esteban, porque esas cosas ocurren de manera cotidiana y uno se sigue preguntando, ¿cuánta gente está presa por esta circunstancia? La mayoría, como bien apuntas, cede a la extorsión porque no se quiere enfrentar a este tipo de cosas y el experto del INACIPE lo último que refería, que lo sabemos porque se ha publicado mucho, que en el metro hay justamente, pues ya, no sé si bandas, porque implican las bandas, creo que más de 5 personas. De hecho, las ha habido. Las ha habido, que de pronto presuntamente le habrían tocado a una mujer y acusan a una persona inocente. O sea, me indigna saber que además no hay salida a todo esto, ¿no? Como nos cuentan estas personas, tienen justificación, tienen razones suficientes para temer y para además ceder a la extorsión. Una de las víctimas no lo hizo, la otra
a pesar de que fue su voluntad de hacerlo, no lo consiguió. La persona llegó a la cárcel finalmente y ahí ha estado más de 5 años. Las personas están justificado su temor y de hecho los mismos abogados reconocen, no le podemos decir a la víctima no pague, porque en caso de que se inicie el proceso, aunque la persona sea inocente, va a permanecer cuando menos 1, 2 semanas, 6 meses, si le toca un mal abogado, en la cárcel de aquí a que el juez define siquiera si hay elementos para encarcelar a esa persona. Es el gran drama de la prisión preventiva. Casi la mitad de las personas en este país están en la cárcel, primero por delitos menores como robos por cantidades irrisorias, y segundo porque una vez entradas esas personas en el penal, tienen que pagar 500 pesos, tienen que pagar 1,000 pesos todos los días para que no lo piquen, para que no lo maltraten, para que no lo encarguen de esclavo del resto de los reos. Así que es en verdad un drama que afecta a miles de personas y que no se ha visto ningún cambio a raíz de las reformas, en particular de la reforma al sistema penal que se realizó hace 2 años. Sí, es una tragedia y uno sigue preguntándose, Esteban, ¿qué pasa con nuestro Congreso? ¿Qué pasa con esta reforma judicial? Y finalmente, pues es un problema de impunidad y de corrupción y lamentablemente, como dices, hay que poner ojo porque muchos mexicanos, miles de mexicanos están sufriendo esto que bien calificas como un drama, una tragedia, sin duda alguna. Así es. Esteban Román, editor del Universal, muchas gracias. Muchas gracias a ti.